Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría este encuentro con la salud todos los días aquí en Teleantioquia, en vivo y en directo en este horario de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde, para que hablemos de las patologías o enfermedades más comunes, de mayor consulta en la población, unas de mucha consulta, otras no tanto, pero la idea es esa, que en este espacio aprendamos para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hay enfermedades que son asintomáticas, que las podemos tener y no nos damos cuenta. Y por eso queremos hacer prevención y conocer un poquito más acerca de estas. Y hoy vamos a hablar de la úlcera gástrica. Seguramente han escuchado hablar de la úlcera gástrica. ¿Cuál es la causa o las causas? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los síntomas, por ejemplo, para diagnosticarla a tiempo y cuál es el tratamiento. Así que los invito para que participen. Ya nuestras líneas telefónicas están activas para que nos llamen al 232-4604 y 018-051-5015. Recuerden que esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Y si van a llamar al otro número telefónico y se encuentran en otra ciudad, marcan el indicativo número 4, 232-4604, con el indicativo 4 antes, por supuesto. Y sobre el tema del día, veamos lo siguiente. La úlcera gástrica, también conocida como úlcera péptica o úlcera en el estómago, es una herida que se forma en el tejido de este, causada por diversos factores como una mala alimentación o infección por la bacteria Helicobacter pylori. Se presentan como síntomas asociados dolor de estómago, náuseas y vómitos, especialmente después de comer, aunque también pueden no presentar síntomas durante mucho tiempo. Otros síntomas son los sangrados en la pared del estómago, lo que puede causar la salida de sangre en las heces, haciendo que éstas sean más oscuras y viscosas. Normalmente la presencia de una úlcera no es una situación muy grave y debe tratarse con medicamentos antiácidos que evitan un exceso de jugo gástrico en el estómago, evitando que la herida se haga aún mayor. Sobre la úlcera gástrica para que nos pongamos en contexto y podamos participar en el tema del día. Los invito a que no solamente llamen, también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Su Médico en Casa. Otro dato adicional acerca de la úlcera gástrica, que es el tema del día, y es que una alimentación no balanceada, rica en grasa, azúcares y alimentos irritantes de la mucosa como la cafeína, por ejemplo, el picante o la pimienta, pueden agravar los síntomas. Ya veíamos entonces de qué se trata la úlcera gástrica. Y para hablarnos del tema está con nosotros el doctor John Jaime Carvajal Gutiérrez. Él es internista, gastroenterólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y un saludo a ti y a los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Ya vimos en qué consiste o qué es la úlcera gástrica. ¿Qué tan grave puede ser, doctor, y qué tan común es en la población? Bueno, la úlcera péptica, como lo decía tu introducción previa, consta de dos patologías principalmente, que son la úlcera gástrica, que es la que se localiza en el estómago, y la úlcera duodenal, que es la que está en la primera parte del intestino delgado. Es una enfermedad muy frecuente y depende su severidad del grado de destrucción que tenga la pared del estómago o del duodeno en este caso. ¿Se considera una enfermedad? Sí, claramente. Es un daño en la mucosa. Al haber un daño en la mucosa y esta se profundiza, puede haber síntomas, como lo habías mencionado previamente, sangrado, dolor o incluso perforaciones que lleven a requerir manejos quirúrgicos. Muy bien. Bien sabemos que hay enfermedades asintomáticas, como también el estrés es causante de muchas enfermedades, para desarrollar muchas enfermedades, doctor. ¿Qué relación existe entre el estrés y la úlcera gástrica? Más que causalidad, yo hablaría de empeorar los síntomas. Sí. Son diferentes las causas de la úlcera gástrica y duodenal.
siendo la infección por Helicobacter pylori la principal causa. Y es importante anotar que la infección por Helicobacter pylori es una patología muy prevalente en nuestro medio. En Colombia, entre el 70 y el 80% de la población puede tener infección. Esto no indica que todos vayan a desarrollar úlceras o enfermedades asociadas a la infección por Helicobacter pylori, pero un buen porcentaje de estos pacientes pueden tenerlo. Hay otras condiciones como el uso de muchos medicamentos y unos tan frecuentes como los analgésicos comunes, el ibuprofeno, el naproxen, el diclofenac. Cuando se usan con demasiada regularidad pueden causar una úlcera incluso sin infección por Helicobacter. El Helicobacter pylori es una bacteria que está presente y que es factor desencadenante, como lo acaba de decir el doctor John Jaime, pues de la úlcera gástrica, como también lo es de la gastritis, doctor, la principal causa. ¿Qué relación puede existir entre gastritis y úlcera gástrica? ¿La gastritis puede favorecer la aparición de la úlcera, desarrollar una úlcera gástrica? Claro, la inflamación continua en la pared del estómago, causada principalmente por el Helicobacter pylori, puede causar que se vaya dañando esta mucosa y entre más profundo sea el daño, de mayor tamaño sería la úlcera y peores las consecuencias. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la úlcera gástrica, cuáles son las causas, los síntomas y cómo es el tratamiento. Es muy importante que hagamos prevención frente a algunas enfermedades, por eso los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015, doctor. Y cuando hablamos de diagnosticar tempranamente una enfermedad, pues obviamente hay que identificar esos síntomas. En este caso, ¿cuáles serían? Bueno, los principales síntomas asociados a la úlcera gástrica son el dolor abdominal, principalmente en la región epigástrica, donde normalmente los pacientes lo llaman la boca del estómago, ¿cierto? En la parte central. Es un dolor que puede empeorar o mejorar con los alimentos. El comportamiento es distinto paciente a paciente. Se da en personas mayores de 18, 20, 25 años, pero puede darse en cualquier edad. Cuando este dolor es continuo y no mejora con las medidas convencionales, como es el uso de los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol y todos sus medicamentos relacionados, pues se debe visitar al médico para que éste defina la necesidad o no de realizar estudios como la endoscopia digestiva superior para buscar las úlceras u otro tipo de lesiones gástricas. Muy bien, a esta hora nos acompaña Luz Dari desde Aguachica. Bienvenida, Luz Dari, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Hola, muy buenas tardes. Sí, señora, qué gusto saludarle y que nos acompaña a esta hora. Muchas gracias. Adelante, Luz Dari. A ver, qué pena que me salga un poquito del tema porque eso no sé que no es el que están tratando, sino que, doctor, yo estaba presentando una anemia muy severa ya hace año y medio. Me han hecho todos los exámenes y no han podido saber a causa de qué es la anemia. Ahora me tienen en candidata para una capsulita. Me dicen que esa requiere uno y que esa capsulita es una camarita que empieza a tomar fotos en el organismo. Entonces, a ver si de pronto el doctor me da alguna respuesta a causa de qué podría ser esa anemia. Está clara la pregunta, doctor. Sí. Tiene que ver precisamente con la anemia. Bueno, se sale un poquito del tema, pero el doctor podría estar en capacidad de darle una respuesta y gracias por acompañarnos, Luz Dari. Doctor. Bueno, si bien en los pacientes jóvenes como tú, una de las principales causas de anemia, sobre todo cuando es por pérdidas sanguíneas crónicas, se llama anemia ferropénica, se deben buscar sangrados en el tracto digestivo, siendo altamente frecuentes en el estómago o en la pared del colon. Entiendo que si te mandaron una cápsula, se llama una cápsula endoscópica, es para mirar el intestino delgado. Eso significa que la endoscopia y la colonoscopia que te hicieron no encontraron lesiones causantes del sangrado y están buscando en sitios menos comunes. Yo creo que si ese fue la seguidilla de estudios diagnósticos, muy probablemente van por un muy buen camino. Muy bien, nuevamente les recuerdo el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Estamos hablando de la úlcera gástrica, cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento. Los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas y también en redes sociales. Doctor, ya hablamos de los síntomas, pues de la sintomatología. Hablemos de esos factores de riesgo que también pueden desencadenar una úlcera gástrica. Ya los hemos mencionado parcialmente y uno de ellos es en nuestra población la infección por el Helicobacter pylori, Sí. que es altamente prevalente.
Otro factor de riesgo muy importante es el consumo de los analgésicos que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, los mencionados ibuprofen, naproxen, diclofenac, indometacina, el consumo de esteroides, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, o sea, la prednisona, la betametasona, todos estos medicamentos pueden hacer disrupción o disminuir los mecanismos de defensa gástricos y duodenales y favorecer el daño en la mucosa. Si continuamos con la lista, pues en ese sentido están el resto de factores de riesgo nutricionales. ¿Alimentos? Sí, una dieta muy poco balanceada, que esté baja en frutas o en verduras, que favorecen la protección gástrica. El estrés, ya lo habías mencionado, las personas con personalidad tipo C, que tienen una alta carga laboral o ansiedad o estrés, eso favorece la hipersecreción de ácido en el estómago y el empeoramiento del daño mucoso. Muy importante que ustedes estén muy atentos a la información que hoy les estamos brindando sobre la úlcera gástrica. En cualquier momento podría una persona desarrollar una úlcera gástrica, todo el mundo, en cualquier momento de su vida. ¿Cuál es el tratamiento? También de eso hablaremos enseguida, en breve, después de una pausa. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, úlcera gástrica. Estén muy atentos a estos datos para que tomemos nota. Y sobre el tema de la úlcera gástrica hay que decir lo siguiente. Ya vamos a ver entonces esa información tan importante que tenemos. La úlcera gástrica genera síntomas como dolor abdominal fuerte que empeora al comer o al beber, dolor en forma de ardor en la boca del estómago, náuseas, dolor de cabeza y sangrados en la pared del estómago, lo que puede causar la salida de sangre en las heces. Una alimentación no balanceada, rica en grasa, azúcares y alimentos irritantes de la mucosa como la cafeína, el picante o la pimienta pueden agravar los síntomas. El diagnóstico se realiza a través de una endoscopia digestiva muy importante. El tratamiento incluye medicamentos que disminuyen la acidez del estómago, como los antiácidos o los inhibidores de la acidez, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol o esomeprazol. Se puede recurrir también a analgésicos para controlar los dolores y los calmantes, para que el individuo quede más relajado, ya que el ácido gástrico se produce en mayor cantidad bajo estrés, que era lo que mencionábamos al comienzo del programa. Doctor, quiero que entremos más en detalle, profundicemos un poquito más en el tema del tratamiento. Bueno, el principal medicamento a la hora de hacer que la úlcera se cierre es eliminar la producción de ácido por el estómago. Y ya tú mencionaste los principales medicamentos que nos favorecen esa epitelialización o esa cicatrización de la úlcera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como uno de los factores causales es la infección por Helicobacter pylori, siempre se debe buscar si el paciente lo presenta o no. En la biopsia que se le realiza durante la endoscopia sabemos si tiene Helicobacter pylori o no, y luego de dar el tratamiento para que cierre la úlcera se debe eliminar la bacteria para evitar las recurrencias. Hay algo que me pareció preocupante y lo estaba hablando ahorita con el doctor durante la pausa y tiene que ver precisamente con el cáncer, doctor. Qué bueno pues, dar ese mensaje porque usted me decía que si una úlcera continúa y continúa y continúa podría ser un cáncer o convertirse en un cáncer. Claro, cuando realizamos la endoscopia hay algunas características que nos hablan si es solamente una úlcera inflamatoria. Sin embargo, algunas úlceras no lucen como tal. No siempre se le realiza biopsia a la úlcera en la endoscopia inicial. La biopsia realmente es para buscar el Helicobacter pylori, pero se debe realizar una endoscopia 2 o 3 meses después de realizado el tratamiento para evidenciar que esa úlcera realmente haya cerrado, que haya epitelializado nuevamente la mucosa gástrica. Si esa úlcera no sana con el tratamiento convencional, pues ya se debe empezar a tomar biopsias para evaluar si es solamente una úlcera inflamatoria o es una úlcera que sea secundaria a un cáncer gástrico.
A esta hora saludamos a Ana, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos, ya su médico está en casa. Gracias. Doctor, buenas tardes. Mi inquietud es la siguiente. Yo sufro de úlcera, me molesta mucho, me da reflujo, me da inflamación, me da ardor. Todo lo que como me molesta, me dan agrieras. Hace un mes yo tuve un viaje a San Gil, allá me dio una infección, me dio diarrea, me dio bastante vómito y de ahí para acá he venido con inconveniente estomacal. Yo tengo la EPS por la nueva EPS, pero no fue posible que me dieran atención. Claro. Entonces yo acudí a médico particular. Él me ordenó un coprológico y el examen de la glicemia porque yo tengo el azúcar, soy diabética. Entonces que el azúcar alto, que era de inflamación al colon, y él me ordenó el coprológico, el examen del azúcar. Al salir los resultados, el azúcar está bien, me salió infección, me dio hongos y una bacteria. Doña Ana. Eso es lo que me causa la irritación de la úlcera. ¿Y su pregunta cuál es, doña Ana? Pues yo quisiera que el doctor me aconsejara qué medicamento puedo tomar para tener como alivio, porque me molesta, cada vez que como algo todo me molesta. Claro, y tenemos clara la pregunta, doctor. Más o menos. ¿O alguna pregunta para doña Ana? Yo entiendo, doña Ana, que usted tiene como dos tipos de síntomas. Uno son sus síntomas altos, la parte del reflujo, del dolor en el estómago, de probablemente vieja data, y otra es el evento agudo que tuvo después del viaje. Pues en este momento yo le aconsejaría que de todas maneras consulte con su médico, porque si usted tiene síntomas gastrointestinales altos y no ha logrado un alivio adecuado con el omeprazol o el esomeprazol que seguramente viene tomando de tiempo atrás, esa es una de las indicaciones de realizar estudios endoscópicos para evaluar claramente qué es lo que está pasando con su estómago. De otro lado, la parte de la infección intestinal probablemente asociada al viaje es algo que es más pasajero y que seguramente va a ir mejorando durante los siguientes días. Doctor, la úlcera tiene muchas complicaciones, sobre todo si se ve o está asociada a otras enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que los pacientes diabéticos pues, son muy vulnerables y tienen grandes complicaciones. Bueno, digamos que la principal complicación de la úlcera es la disminución en la calidad de vida de los pacientes por el dolor constante, el dolor continuo, por la dificultad que tienen con la alimentación, porque a algunos pacientes la alimentación incluso les empeora los síntomas. ¿Les cae pesada? Sí, a otros se los mejora, pero a algunos les empeora. Entonces la disminución en la calidad de vida es la principal consecuencia. Ya otras complicaciones menos frecuentes, pero incluso un poco peores, son el sangrado digestivo, que se manifiesta, como ya tú lo mencionaste, con cambios en la coloración de las heces. Estas se hacen más oscuras o vino tinto, incluso negras, dependiendo del grado de sangrado que exista. Causa anemia, como ya nos contó alguna de las televidentes, y hoy en día no es tan frecuente, pero incluso podría perforarse una de las úlceras y requerir manejo quirúrgico. Ya no es tan frecuente por el uso del omeprazol y la erradicación de la bacteria. ¿Se puede prevenir rápidamente? Bueno, la prevención está dada en si se tiene la infección por Helicobacter pylori, tratarla a tiempo, disminuir el consumo de analgésicos cuando no están indicados, porque son nocivos para la mucosa gástrica, y llevar una dieta saludable. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.